Bueno, tal vez lo más importante, obviamente me da mucho gusto estar aquí, en este lugar, que ya ni siquiera conocía este instituto, ¿no? Con esas instalaciones fabulosas, ¿no? Me quedé, cuando todavía estaban allá, en la parte central de la universidad, del campus, ¿no? Bueno, como anuncio, a mí me interesaría decir que mi último libro se llama El ocaso interminable, política y sociedad en el México de los cambios rotos, que está publicado por Ediciones Era, y que es importante porque de hecho yo trato de hacer un balance sobre los últimos 30 años de cambios, de transformaciones en el país, ¿no? Bueno, este fue el pequeño anuncio. Bueno, en efecto, Mandel sobre todo lo conocen a nivel mundial como economista, ¿no? Y yo creo que sus aportes fueron fundamentales. Y yo respondería a la pregunta que le hicieron a Alain, ¿no? De por qué no era tan conocido. O sea, yo creo que sí es conocido. Lo que pasa es de que debatió con muchísima gente y además hizo aportes fundamentales, pero yo creo que no le perdonan de que él, además de tener un rigor de investigación y un aporte económico sustantivo muy importante, muy riguroso, él era sobre todo militante, ¿no? Dirigente político, organizador. Y en ese sentido, pues eso chocaba mucho en la academia, ¿no? Entonces, en efecto, sus obras tardaron a veces mucho en publicarse, por ejemplo, en francés, ¿no? Una de sus lenguas maternas, ¿no? Y sin embargo, pues fue importante cómo fue ganando un espacio, ¿no? Yo lo que opté por, prácticamente yo por razones que no vienen al caso, recientemente se tuve que leer y releer a muchísimo Mandel, una cantidad impresionante de textos que había leído antes, obviamente El capitalismo tardío, y me parecía que lo que yo podía hacer era ocuparme sobre todo de los aspectos más políticos, o sea, los aspectos más militantes, ¿no? Los aspectos que él, francamente, lo determinaron en parte fundamental de su vida, ¿no? Aparte de sus contribuciones sobre el desarrollo del capitalismo, sus contradicciones, sus grandes tendencias, etcétera, ¿no? Hizo un trabajo más o menos bastante, bueno, amplio, ¿no? Son más de 50 cuartillas que le puse autoemancipación de los trabajadores y democracia socialista. Yo aquí solamente voy a hablar de un tema que fue el que me pidieron, eso es el Estado, un poco el Estado tal y como lo veía Ernest en el capitalismo tardío, la función que tiene, pero también lo vincularé con una cuestión fundamental que tiene que ver con esas funciones del Estado, con una de esas funciones del Estado, que es el problema un poco de las tendencias que va a impulsar el capitalismo y que va a hacer que el Estado pues tenga una estrategia determinada hacia, por ejemplo, los sindicatos, hacia el trabajo. Estos son los dos temas que voy a tratar de abordar, ¿no? Y les voy a leer para que sea más coherente mi intervención, esperando que me dé tiempo en los minutos que me tomaré aquí, ¿no? Bueno, el Estado desempeña un papel fundamental para la reproducción del capitalismo y el conjunto de las relaciones sociales capitalistas. Desde un texto un tanto elemental, publicado originalmente en 1965, Mandel explica el Estado como consecuencia de la división social del trabajo, deteniéndose básicamente en su función política. Todas las funciones del aparato del Estado pueden reducirse a lo siguiente: vigilancia y control de la vida de la sociedad para servir los intereses de la clase dominante. Su objetivo se cifra en mantener la dominación del capital, lo que evidencia su naturaleza de clase. De forma más general e histórica, escribe,
El ejercicio de las funciones del Estado tienen una íntima relación con la existencia de los conflictos sociales. A su vez, estos conflictos sociales están íntimamente relacionados con la existencia de una cierta escasez de bienes materiales, de riqueza, de recursos o de los medios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Todos estos conceptos Mandel los matiza y ahonda posteriormente, explicando cómo las concepciones iniciales de Marx y Engels, que si bien partieron de la distinción fundamental entre Estado y sociedad, se centraron básicamente en la función represiva, fueron desarrolladas por distintas contribuciones del marxismo, por ejemplo por George Lukács y Antonio Gramsci, que se ocuparon de la función integradora del Estado. Ernest Mandel se ocupará sobre todo de un aspecto todavía menos analizado, el que tiene que ver con el papel del Estado en tanto encargado de proveer las condiciones generales de la producción y la manera como el Estado mismo se fue convirtiendo cada vez más en un instrumento de acumulación progresiva de capital y en un partero del modo de producción capitalista. Rechaza la posibilidad de deducir directamente el carácter y función del Estado a partir de la naturaleza y la reproducción y circulación de mercancías y toma la tendencia a la autonomización del Estado, del poder estatal, del aparato de Estado, que resulta del predominio de la propiedad privada y la consiguiente existencia de los muchos capitales enfrentados por la competencia capitalista, colocándose por encima de los intereses particulares en tanto capitalista total ideal en términos de Engels, es como puede precisamente contribuir a la protección, desarrollo y consolidación, a la reproducción y dominio del capitalismo en su conjunto. Para Mandel, y cito, el capitalismo tardío se caracteriza por las crecientes dificultades en la valorización del capital, sobrecapitalización, sobreacumulación y por la creciente propensión del sistema social a las explosivas crisis políticas y económicas que ponen en peligro al modo de producción capitalista. De esta forma, el Estado asume como función vital la administración de la crisis, al tiempo que ensancha cada vez más la esfera de las condiciones generales de producción bajo su responsabilidad. Por consiguiente, las funciones del Estado no dejan de acrecentarse al ritmo del avance del desarrollo y las contradicciones del capitalismo. Es indudable que la hipertrofia y autonomía creciente del Estado capitalista tardío que analiza Mandel fueron resultado de la evolución de las contradicciones capitalistas y la creciente falta de confianza del capital en su capacidad de extender o consolidar su dominio por medio de procesos económicos automáticos. Por más que a inicio de los años 80 la crisis mundial condujera a una verdadera revolución conservadora que buscó redefinir tanto el papel del Estado como la estrategia capitalista, agotados con el fin de la onda larga expansiva que siguió a la posguerra. De hecho, las dificultades de valorización del capital y de realización de la plusvalía, esto es, de preservación y acrecentamiento de las ganancias, se combinaron con el agravamiento de las contradicciones sociales y la intensificación de la lucha de clases, anunciada significativamente por la rebelión estudiantil de mayo de 1968 en Francia, que fue seguida por la huelga de 10 millones de trabajadores. Se extendió a Gran Bretaña, Italia, y luego al resto de Europa capitalista e incluso Estados Unidos. Las que no dejaron de estallar a pesar de la supuesta integración y dominio del proletariado durante los 30 gloriosos años de auge. Lo mismo en el norte que en el sur del planeta. Con el dislocamiento del sistema imperialista e incluso con conflictos que estallaron en los países del este sometidos al dominio soviético, se abrió un periodo de inestabilidad, crisis y enfrentamientos sociales de gran envergadura. La conclusión más general de Mandel era correcta y no deja de tener validez. Mientras mayor sea la intervención del Estado en el sistema económico capitalista, más claramente se advierte que este sistema padece una enfermedad incurable. Es una cita textual de Mandel. Con el viraje neoliberal en los años 80, el capitalismo no dejó de padecer esta enfermedad, por más que privatizaciones, reconversiones, universalización del mercado a ultranza y la mundialización del capital, con todas sus secuelas, minimicen y oculten, distorsionen el papel del Estado en la economía, que sin embargo no cesa de reforzarse bajo otras formas y rasgos. Este es uno de los temas más importantes y más polémicos, porque muchas de las críticas que le han estado haciendo a Mandel después sobre el problema del Estado
es de que en realidad el capitalismo tendió bueno, sobre todo con el viraje neoliberal, justamente a recentrar esa intervención del Estado, ¿no? O a reducir muchas de esas condiciones generales de la producción en la cual el Estado iba interviniendo cada vez más. Sin embargo, aquí lo importante es ver que en realidad, aunque pueda cuestionarse muchas de las cosas que está aprendiendo ahí, en el fondo, el tipo de intervención del Estado, aunque fue radicuándose, fue profundizándose en determinada tendencia, siguió siendo fundamental para el desarrollo capitalista, ¿no? Ahora mismo podemos ver cuál es esa función. Hasta el país que tiene el Estado más mínimo, entre comillas, pues tiene una intervención fundamental en la reproducción del capitalismo. En ese sentido, a mí me parece que la conclusión que tenía Mandela al respecto era fundamental y que, pues, con el problema de la globalización, estos tipos de procesos, no solamente no se puso en entredicho, sino que realmente vio una tendencia muy profunda ahí. Seguramente los ciclos de la lucha de clases, que también estudia Ernest Mandel, llevaron a los estados capitalistas y a los más poderosos de los muchos capitales a romper la resistencia del proletariado, renovadas con el cambio de época que significó el fin del largo periodo de expansión económica de posguerra, la onda larga expansiva. El endurecimiento del control socioeconómico de los trabajadores y la reestructuración de los procesos de trabajo son, sin duda, condición para el relanzamiento de un nuevo periodo de prosperidad de las ganancias, en lo que, por cierto, el capital y el Estado mantuvo una gran continuidad respecto a las estrategias restrictivas que para ello desarrolló durante la fase del capitalismo tardío que analiza nuestro autor. No se trata sino de la función de reproducción de las condiciones políticas y sociales de dominación de clase que el Estado de ninguna manera abandona, sino que refuerza. Las características y contradicciones del capitalismo tardío presionan a las empresas hacia la planeación y programación en todos sus sentidos, inversiones, financiamientos, costos, ventas, etcétera, lo que a la vez genera una tendencia hacia la garantía estatal de las ganancias. Esto, por supuesto, enfrenta limitaciones y contradicciones generadas por la propia naturaleza del capitalismo. Lo cierto es que, en particular, las empresas se empeñan en planear y calcular los costos con precisión, pero la planeación exacta de los costos salariales presupone a la vez la emancipación del precio de la mercancía de fuerza de trabajo, de las fluctuaciones de la oferta y la demanda del llamado mercado de trabajo. Implica una tendencia hacia la planificación anticipada a largo plazo de estos costos salariales. La solución de la contratación colectiva a largo plazo, a fin de evitar revisiones constantes, que fue toda una presión de las propias empresas en los años 70, 80, fracasa por la respuesta de los asalariados, lo que conduce a una ascendente mediación estatal y sobre todo a políticas de ingresos de los gobiernos dirigidas a los hechos a restringir verticalmente los aumentos salariales, anulando la capacidad de negociación sindical. Más todavía en las condiciones en que la inflación deviene permanente, lo que es otro de los rasgos del capitalismo tardío, el capitalismo en declinación, como también lo llama Mandel. Por consiguiente, se intensifica lo que era ya una tendencia en la época del imperialismo clásico, la integración de los aparatos sindicales al Estado. Presenciamos así, escribe Mandel, la transformación pública de los sindicatos libres en sindicatos estatales, la conversión de las cuotas sindicales en impuestos y la transformación de los aparatos sindicales en un departamento específico de la burocracia gubernamental, cuya tarea especial consiste en administrar la mercancía a fuerza de trabajo, tal y como otros departamentos del aparato estatal administran edificios, aviones, ferrocarriles. Ante la resistencia de los asalariados a esa desnaturalización de sus instrumentos de lucha, lo que transforma los planes afecta pues a largo plazo del capital, el Estado impone una limitación sustancial de la libertad de asociación, manifestación y publicación, es decir, se desemboca en una limitación decisiva o en la abolición de las libertades democráticas básicas, esto es, en el sistema coercitivo de un Estado fuerte. Mandel observó el agotamiento del largo periodo de expansión de la posguerra desde mediados de los años 60
y más tarde anuncia la inversión de la tendencia hacia una onda larga de tonalidad depresiva precisamente a mediados de la siguiente década, con el estallido de la recesión generalizada de la economía capitalista internacional. Todas las tendencias mencionadas en detrimento del trabajo y los sindicatos se agravan como consecuencia tanto del curso y los efectos de la crisis económica como por las estrategias de las empresas capitalistas y los estados dirigidos a contrarrestarla. La ofensiva de austeridad universal del gran capital contra los asalariados y la aceleración de la inflación dirigidas a hacer recaer en los asalariados los principales costos de la crisis que ponen en práctica las empresas capitalistas y los estados, se combinan con los procesos de reestructuración productiva, la reorganización de las relaciones y ritmos de trabajo, el cierre de empresas con la brusca aparición de desempleo masivo y particularmente la confiscación salarial. Es toda la ofensiva neoliberal que vimos reforzarse y acrecentar porque venía desde antes, sobre todo a partir de los 80. Por consiguiente, las distintas capas del proletariado sufren el deterioro de sus condiciones de trabajo y de existencia, enfrentando día a día la incertidumbre y el alza del costo de la vida que devora sus salarios. En estas cuestiones y circunstancias críticas es cuando Ernest Mandel asume más claramente su papel de organizador y estratega político, explorando las posibilidades de respuesta del proletariado, las relaciones de fuerzas entre las clases, la capacidad de autoorganización y movilización de las agrupaciones del movimiento obrero, el peso y contradicciones de las burocracias sindicales, los niveles de conciencia de los trabajadores, las vanguardias obreras, los partidos, etcétera. Sí, hay toda una gama enorme de problemas, de cuestiones que va a analizar todo el tiempo Ernest, pero desde un punto de vista político y sobre todo un punto de vista militante. Todo esto partiendo siempre del análisis de las experiencias recientes. Y hago una cita de Mandel. Todo lo que pasó durante los últimos 15, 20 años en la lucha de clases y el movimiento obrero de cada país capitalista tomado aisladamente y del mundo en su conjunto. De manera que se pueda realizar no solamente un balance, sino avistar las perspectivas. Esto era fundamental para poder, evidentemente, definir, elaborar una estrategia frente a las ofensivas que estaba realizando el Estado y las empresas capitalistas, pues tener un conocimiento claro, no solamente de las condiciones, las contradicciones, sino el mismo proceso de lucha y la historia del propio movimiento obrero. Una estrategia obrera contra la ofensiva patronal implica de entrada la defensa, según Mandel, la defensa del poder de compra de los asalariados contra todos los efectos de la inflación, cuyos costos no tienen por qué pagar y en cambio deben tratar de asegurar mecanismos de protección de los salarios y los ingresos reales de los trabajadores, más todavía cuando se desencadena la crisis económica. Se plantean entonces reivindicaciones como la escala móvil de salarios, que es considerada apenas una reacción de autodefensa, la única eficaz, que requiere completarse por la lucha por aumentos salariales efectivos, sobre todo en condiciones en que se intensifican las distintas prácticas inflacionarias de la patronal. No se puede dejar de combatir la incidencia de la fiscalidad en el poder de compra de los trabajadores, cuando precisamente en el capitalismo son quienes más pagan impuestos, tanto en forma directa como indirecta, mientras los patrones son subsidiados en los hechos de muy diversas maneras. La lucha contra la carestía y en defensa del poder de compra de los asalariados debe realizarse mediante una movilización generalizada del conjunto de los asalariados, independientemente de sus categorías particulares, porque de otra manera no es posible alcanzar la escala móvil del salario. Ustedes recuerdan que fue una lucha fundamental, sobre todo en Europa, y que se logró en varios países esa demanda, ¿no? Por lo demás, los trabajadores e incluso las amas de casa, los sindicatos, todos los implicados, pueden actuar a fin de revisar y controlar efectivamente la evolución de los índices de precios que sirvan de base para el cálculo de los salarios. Esto es, o sea, hay toda una visión de quién se organiza, cómo se organiza y cómo los trabajadores, no solamente a través de sus sindicatos, sino a través de una serie de mecanismos sociales, se puede vincular a sectores mucho más amplios de la sociedad para organizarlos y participar de ellos, junto con ellos en ese combate.
Aquí Mandel pasa a proponer medidas incluso consideradas de urgencia si la inflación deviene galopante, ¿no?, que implican avances significativos en el escalamiento de las resistencias y la autoorganización y autoactividad de los asalariados, control de stocks de productos básicos por parte de los trabajadores de empresas de producción, de transporte y distribución, vigilancia de comités barriales sobre el desvío de productos hacia el mercado negro, distribución directa por parte de comités de fábrica, confiscación sin indemnización de las empresas que sustraigan las mercancías, los circuitos normales de distribución, etcétera. O sea, obviamente toda una serie de medidas que tienen que ver con una etapa de ascenso de las luchas obreras, evidentemente, ¿no?, lo cual era fundamental para poder desarrollarlas, ¿no? Respecto a la tendencia a los ataques contra las libertades sindicales, esto es justamente uno de las funciones que va a desarrollar el Estado en esta época va a ser justamente el de tratar de mantener el control, ¿no?, de los sindicatos, y la manera como lo va a ser directamente enfrentar a las libertades sindicales y desarrollar una restricción decisiva en general de los derechos democráticos. Y bueno, de hecho el capital y el Estado tratan de convertir esta tendencia en parte de su normalidad cotidiana, lo que evidentemente es difícil por la respuesta de los asalariados, que no dejan de presionar hasta a las burocracias sindicales más colaboracionistas, que muchas veces tienen que verse obligados a dar causa a determinado tipo de huelgas, ¿no? La agravación de las luchas de clase con la consiguiente disputa del dominio del capital, que afecta incluso la disciplina del trabajo en la empresa, provoca asimismo un endurecimiento de las clases dominantes y del Estado capitalista, sobre todo cuando estallan los momentos de crisis. Cuando, cito a Mandel, lo que sobresale ante todo es una crisis social del conjunto de la sociedad burguesa, una crisis de las relaciones de producción capitalistas y de todas las relaciones sociales burguesas, que se imbrica con la disminución duradera del crecimiento económico capitalista, acentúa y agrava los efectos de las fluctuaciones coyunturales de la economía y recibe a su vez nuevos estímulos de estas fluctuaciones. Como argumenta Mandel, la libertad de acción sindical fue una conquista central de la clase obrera en su larga lucha de resistencia, que impidió la degradación de los trabajadores a nivel de una masa atomizada de individuos impotentes ante el poderío económico y político de una patronal que se beneficiaba de todas las leyes del mercado, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque una de las cosas que desarrolla también Ernest es muy interesante, es ver cómo precisamente el problema de la democracia pues es una verdadera mistificación, una verdadera mentira, señalar que la otra cara del liberalismo era la democracia, ¿no?, aunque fuera burguesa o el apellido que quisieran, ¿no? En realidad, todas las grandes contribuciones democráticas que se realizaron en la historia del capitalismo y historia de las sociedades actuales nuestras, ¿no?, fueron obras de irrupciones y luchas decisivas de los trabajadores, como el sufragio universal, para dar un ejemplo, ¿no? Todas las concesiones reales que los capitalistas debieron hacer a los trabajadores en tiempos de auge de la producción y las ganancias, los 30 gloriosos, tendieron invariablemente a ser despojadas en los momentos de crisis. Las tendencias a la planificación y programación de empresas y estados en la época del capitalismo tardío se traducen en obstáculos cada vez mayores, no solo a la libertad de negociación de los salarios, sino en general a cualquier capacidad de acción de los vendedores de la fuerza de trabajo y las organizaciones sindicales. Dictaduras o democracias parlamentarias, cualquiera que sea la forma de Estado, las libertades sindicales son amenazadas. La conclusión de Mandel es tremenda. Cito: la supervivencia del capitalismo y la supervivencia de la libertad sindical se excluyen cada vez más mutuamente. Lo que es, a su parecer, la aplicación particular de una regla mucho más general. La supervivencia del régimen capitalista en plena crisis estructural amenaza cada vez más netamente al conjunto de libertades democráticas parciales, arrancadas por las masas en la fase de ascenso y de apogeo de este régimen.
Los sindicatos son solamente una forma defensiva colectiva de los asalariados a fin de negociar el precio de la fuerza de trabajo y las formas o condiciones en que se consume por el capital. A este no le quedó otra que tolerarla, buscando siempre mantenerla en su mínima expresión, en tanto sindicalismo minoritario. Pero cuando brotaron por todas partes los sindicatos de masas, cuando estos se convirtieron en mayoritarios en todos los sectores sujetos a las relaciones salariales, su existencia autónoma devino intolerable para el capital y para el Estado. Esa incompatibilidad lleva a alentar las prácticas de colaboración de clase entre las burocracias sindicales, particularmente reformistas, que se integran crecientemente al Estado, desarrollando intereses materiales y el apremio por reproducirlos, restringiendo la democracia en el seno de sus sindicatos y, de hecho, desnaturalizándolos. Esto es muy importante porque ahora en el liberalismo y en México y en cualquier otro lugar de la tierra, pues los sindicatos prácticamente o están siendo anulados o están simplemente siendo desnaturalizados bajo mecanismos, muchísimas estrategias para simplemente pues, pasarse sin ellos, ¿no? Se trata de un conflicto que se vuelve permanente y que sin embargo no tiene un desenlace predeterminado. Esto es muy importante porque muchas de las críticas que después le hicieron a Ernest era de que tenía siempre una visión un poco catastrofista, no fatalista, pero desde el punto de vista revolucionario y demás. Eso es una verdadera mentira, ¿no? Ernest siempre, como decía el compañero Alain, siempre tenía un pensamiento bastante complejo, bastante matizado y siempre veía las tendencias, pero siempre avistaba contratendencias posibles, ¿no? Y por esto es que ahorita se dice, ¿no? Se trata de un conflicto que se vuelve permanente, que sin embargo no tiene un desenlace predeterminado. Depende de la relación de fuerzas, depende de muchas circunstancias. La revuelta periódica y masiva de los trabajadores, incluyendo a la masa de sindicalizados contra las restricciones crecientes a las libertades sindicales y contra los intentos de desnaturalizar a los sindicatos de órganos de defensa de los intereses de los trabajadores en órganos de transmisión de la política económica y social del Estado burgués, es absolutamente inevitable. Los resultados, empero, son obviamente inciertos y es entonces cuando es fundamental organizar la resistencia y desplegar una estrategia de fondo contra la ofensiva capitalista. Ernest Mandel considera que esta revuelta a los trabajadores requiere propuestas que permitan la restitución del sindicalismo de combate, su más amplia democratización y la defensa de las libertades sindicales en contra de los ataques patronales y del Estado. Las libertades sindicales y obreras no pueden defenderse sino en forma integral. Ahí estaba toda la elaboración estratégica de Ernest, de cómo era ese proceso, ¿no? De conjunto, desmontando los intentos patronales y de las burocracias de dividir a los trabajadores o acorralarlos en luchas fragmentarias y parciales. Como se mencionó más arriba, no pueden aceptar las pretensiones patronales de imponer a los trabajadores contratos con vigencias cada vez más largas e irrenunciables, ¿no? Ni las llamadas cláusulas de paz social que obligarían a los sindicatos a abstenerse de toda acción reivindicativa durante este plazo. Obviamente la tendencia de los empresarios era siempre contratos que implicaban una vigencia sumamente prolongada, de manera que no pudieran planear todos sus procesos, ¿no? Los asalariados deben tener la posibilidad de cuestionar contratos que dejan de favorecerlos por el cambio de las condiciones económicas, de cuestionarlos en cualquier momento, y por lo mismo renunciarlos y exigir su reactualización cuando así lo consideren necesario. Cito a Ernest. El derecho de huelga es el único derecho material efectivo con que cuenta la clase obrera en el marco del régimen capitalista. Lo que distingue al obrero asalariado de un esclavo que puede rehusarse a trabajar en condiciones o por salarios que juzga inaceptables, así que toda legislación que tienda a reglamentar y por lo mismo limitar el ejercicio del derecho de huelga debe ser denunciada por lo que es un daño al derecho de los trabajadores de cesar el trabajo cuando las condiciones les parezcan inaceptables, es decir, un paso hacia la instauración del trabajo forzoso.
De esta forma, los asalariados necesitan rechazar cualquier reglamentación y limitación del derecho de huelga, o sea, todo lo contrario a la tendencia, ¿no? ¿Cómo sería la imposición de periodos de espera, la conciliación obligatoria o cualquier tipo de sanción por pretendido uso abusivo del derecho de huelga? El arbitraje obligatorio, que conocemos muy bien en nuestro país, y distintas reglamentaciones y prácticas que se han impuesto en los regímenes autoritarios para retardar o desmantelar el derecho de huelga e incluso regimentar las organizaciones sindicales, se han difundido incluso en la democracia de los países desarrollados durante el capitalismo tardío. Son inadmisibles, pues buscan socavar la capacidad de defensa de los asalariados, frenar la combatividad obrera y el desarrollo de la conciencia de clase por medio de injerencias interesadas del aparato estatal que anulan la autonomía de los sindicatos y los dirigen hacia su desnaturalización. Escribe Mandel, el sindicato está al servicio de los sindicalizados. Nadie más tiene el derecho a inmiscuirse en sus asuntos internos. Por otra parte, a fin de desbaratar las huelgas que de cualquier forma estallan, la patronal y el Estado se refuerzan por incidir en las divisiones que normalmente surgen en el seno de los trabajadores, atentando contra los piquetes de huelga, lanzando grupos de choque, bandas armadas del capital, milicias patronales, manipulando esquiroles, construyendo sindicatos blancos. En México ahora hablaríamos de sindicatos de protección, ¿no? Despidiendo delegados sindicales o a los trabajadores más combativos e incluso consignándolos a los tribunales bajo cualquier pretexto. Ahora hablaríamos de criminalizar lo social, criminalizar la lucha. En estos casos es fundamental la más amplia solidaridad de los trabajadores para contener los ataques patronales, pues es una condición esencial para defender la libertad y la integridad del sindicato. El movimiento obrero debe imponer el pleno ejercicio de la libertad sindical en el seno de las empresas. Debe aplastar en el embrión todo intento de obstaculizar la libre distribución de volantes y de circular de los sindicatos y de toda organización obrera, la libre circulación de los delegados en toda la fábrica, la realización de asambleas sindicales en los lugares de trabajo. Mandel puntualiza, contra la violencia de las milicias patronales debe defenderse con la constitución de grupos de autodefensa que protejan asambleas, actividades y locales de los sindicatos y de las organizaciones obreras cualesquiera que sean. El curso represivo contra el movimiento obrero y las libertades fundamentales solamente puede contenerse por una respuesta de conjunto de las organizaciones de los trabajadores y una amplia solidaridad de clase, ¿no? El conflicto de clase no está resuelto de antemano, insisto, como Mandel siempre ve que todo es un proceso incierto, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Mucho menos en periodos de recesión generalizada con sus secuelas de desempleo masivo, depresión económica, inflación, ataques reforzados a las libertades sindicales y defensa desenfrenada de las ganancias por parte de los muchos capitales. La consiguiente agudización de las contradicciones sociales vuelve impredecible el curso de los acontecimientos. Si los trabajadores requieren reunir fuerzas para defenderse en forma conjunta e integral contra la ofensiva global del capital y el Estado capitalista, no por eso pueden desestimar toda lucha parcial a la que se ven enfrentados por las circunstancias, muchas veces en relaciones de fuerza desfavorables. Y esto, que es muy significativo de la visión que tenía Ernest, es perfectamente posible vencer a un patrón o a un sector del patronato si la clase obrera está unida, resuelta y escoge una dirección a la altura de la lucha. No hay mejor medio para desencadenar un combate general que unos cuantos combates parciales plenamente coronados de éxito, que demuestren en la práctica a los trabajadores que es posible defender el empleo, los salarios y los derechos adquiridos. Por esto, Mandel también considera importantes las luchas por las reformas sociales inmediatas, necesarias no solo para mejorar las condiciones de existencia de los asalariados, sino igualmente para prepararlos en el camino del aprendizaje de las luchas anticapitalistas. Cualquier éxito puede ser, empero, frágil y provisional bajo el dominio de la lógica del capital que no dejará de prevalecer. Pero precisamente por eso es que cualquier combate defensivo debe integrarse en una estrategia anticapitalista de conjunto que trate de propiciar
por todos los medios una movilización de la clase obrera en pro de reivindicaciones transitorias contra las causas fundamentales del mal que la afecta, ¿no? Bueno, como ven, son muchísimos temas que va integrando Mander. Obviamente, por ejemplo, en mi trabajo más amplio, pues analizo toda una serie de temas que van. Bueno, aquí vimos las formas más elementales de resistencia, ahora diríamos resistencia, antes no se usaba la palabra tanto, ¿no? De revueltas, de rebeliones, del trabajo contra los ataques del capital y del Estado, ¿no? Y podemos ver cómo Mandela analiza después otro tipo de experiencias históricas fundamentales, que a lo mejor se habla un poco en la tarde cuando se habla del problema de la estrategia revolucionaria en los años 70, 60, ¿no? Pero están otros problemas como el control obrero, está el problema de los consejos obreros, el problema del doble poder, de la crisis revolucionaria, el problema del partido, de la conciencia de clase. En fin, hay una cantidad enorme de temas que de carácter más político, que tienen que ver con la estrategia política, entonces decíamos revolucionaria, ¿no? Frente al capital, ¿no? Pues eso sería lo que les comunicaría por ahora, ¿no?